Pasquel, un reconocido catedrático y una persona a nivel internacional de reconocido prestigio y trayectoria. Con él vamos a conversar varios temas. Me acompaña el día de hoy. Sí, Laurita. muy buenas tardes. Les saluda Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, muy buenas tardes. Tengo una pregunta muy importante para usted. La crisis en el país, la crisis que hay en la justicia, ¿usted qué piensa de eso? En la administración de justicia. Muy buenas tardes a usted, don Hugo, y a Laurita. A ver, en tiempo presente es sumamente grave y no puede ir al campo de la alarma lo que pasa con la justicia penal en el Ecuador. Y sobre esto es necesario tocar algunos aspectos. Precisamente hoy conversaba con Billy Navarrete, quien dirige el Comité Permanente de Derechos Humanos con sede en Guayaquil. Y está el caso de los niños de las Malvinas, como conocemos a los tres jóvenes y un niño, que se trata de un caso de desaparición forzada en manos de militares, y donde hay que reconocer que muchos medios de comunicación fueron muy sensibles al tema, ¿verdad? Y ahí ha funcionado la presión mediática para descorrer normalmente ese velo de misterio que se vuelve en velo de impunidad cuando se trata de los operativos de fuerzas del orden. Pero ahí hay una inquietud. Conversaba con Billy Navarrete y me entero de que hay uno solo fiscal en el país para el tema de desapariciones forzadas. Y cuando yo le decía a Billy Navarrete, urge que en el Ecuador haya una unidad especializada tanto en desapariciones forzadas como en actos de tortura, etcétera, porque ese único fiscal también conoce violaciones a derechos humanos de los presos en las cárceles ecuatorianas. Entonces, así como hay unidades especializadas para lavado de activos, en temas de corrupción, de delincuencia organizada, de drogas, de armas, de niños, etcétera, pornografía infantil, debiera haber una unidad especializada en el tema de desapariciones forzadas. Tomando en consideración que, además, por lo que hoy en la mañana conversábamos con Billy Navarrete, son más de 30 los casos de personas ya desaparecidas. La mayoría en la ciudad, cercana a Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Entonces, estas desapariciones que empiezan como, le ponen desaparición involuntaria, pero las desapariciones forzadas, en esa práctica sostenida de los últimos 6 meses, tienden a convertirse en un crimen de Estado. Las responsabilidades del Estado. Y sobre esto, en la crisis de la justicia, algunos aspectos. Es conveniente y necesario que haya un fiscal general, hombre o mujer titular. Al parecer, el doctor Wilson Toinga, que era el fiscal alterno de la doctora Diana Salazar, él está como fiscal con funciones prorrogadas. Pero hay que normalizar el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Incluso cuando se habla de números, yo he escuchado que la Fiscalía demanda alrededor de 500 fiscales más. Ahora, hay un cúmulo de leyes con el tema de la declaratoria del estado de excepción y de emergencia, que ya están sujetas al control incluso de constitucionalidad que empieza a hacer la Corte Constitucional de Ecuador. Y ha aparecido incluso como un gran avance en la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo de un indulto preventivo o anticipado. Alguna vez con ustedes conversaba y les he dicho que pareció oportuno en Estados Unidos que el presidente Biden dicte indulto antes de irse para proteger la situación del hijo y de sus ministros y colaboradores cercanos. Pero este indulto anticipado puede convertirse en patente de corso, patente de impunidad frente a actos de graves violaciones de derechos humanos, porque incluso en estos días advertimos que
se está presentando un habeas corpus. ¿Y qué están sosteniendo? Están sosteniendo la defensa de los señores militares. De los 16 y 17, entiendo que 11 por allí han presentado un habeas corpus. Y hay que tener presente para que el imaginario colectivo no se pierda la realidad histórica de los hechos. Los militares reconocen que los niños fueron privados de la libertad por un operativo militar cuando no hay ninguna constancia que hubiesen estado cometiendo delitos. O sea, esa lamentablemente fue una respuesta forjada hasta por el propio ministro de Defensa, ¿verdad? Que rehuyó ir a la asamblea para efectos de incluso someterse a lo que es normal un proceso de fiscalización. Como debe ser. Como debe ser. Ahora, hay que recordar, y eso es importante, lo he dicho antes como ustedes lo reitero, las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. Mire, así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso muy conocido, Almonacid Arellano versus Chile, en el año 2006. Contra Ecuador hay casos en la Corte Interamericana resueltos como Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, donde la Corte Interamericana, porque en Zambrano Vélez se dijo, fueron 3 personas ejecutadas de manera sumaria en operativos militares policiales, y lo que se dijo es que eran por una parte RC, rateros conocidos, o sea, ladrones conocidos. La Comisión Interamericana dijo, bueno, que tengan antecedentes penales, ¿qué significa eso? Nada, pero es que, bueno, murieron en enfrentamientos y las fuerzas del orden actuamos en acto de legítima defensa. ¿Qué dijo la Comisión Interamericana y luego la Corte? A ver, no hay pruebas pues, de legítima defensa. Ese es un argumento que ustedes están en este momento sacando y el Estado fue condenado. Y algo importante, porque a la final en las graves violaciones a derechos humanos y en casos que se pueden convertir en crímenes de Estado, como el caso de los niños de la Malvinas, prima facie responde el Estado en la suerte de reparación con respecto a las víctimas. Pero yo recuerdo porque he leído, he revisado casos, por ejemplo, un caso por la ejecución de la profesora Consuelo Benavides. En la época del gobierno del presidente Flores Cordero, hacia el año 86. Ella fue tomada presa por un comando de la Marina, la ejecutaron por la zona de Esmeralda, la enterraron. Cuando, después de algunos años, se descubre dónde están las osamentas, bueno, se produce la exhumación, se llega al cotejo genético, se determina que eran los restos de la profesora Consuelo Benavides. Y allí el Estado ecuatoriano, igual con lo que había pasado en Almonacid Arellano versus Chile, dijo, ha pasado tanto tiempo, ya la acción penal prescribió. Ojo, la Corte Interamericana ha dicho, también en Zambrano Vélez y otros, recordando a Almonacid Arellano, que las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. Esto es importante y hay que decirle a los señores policías, a los señores militares, que estas violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. De nada serviría de cara al sistema interamericano que te diga, no, es que aquí existe un indulto preventivo. A ver, funcionará dentro de Ecuador, pero pasada la frontera, no hay impunidad. Y eso es interesante porque ¿de cuándo viene este concepto de la imprescriptibilidad? Es un concepto tomado a raíz de los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. En los casos de Nuremberg, exacto, de Tokio. Bergen-Belsen, Nuremberg, Tokio. En ese juzgamiento se alegó el tiempo, la prescripción, y se dijo no, las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Yo recuerdo Juan Busto Ramírez, un gran jurista chileno, decía que es importante la imprescriptibilidad y la retroactividad de la ley. ¿Para qué? Decía Juan Busto Ramírez de Chile que es fundamental para que los graves violaciones de derechos humanos sepan los contumaces violadores que la conducta no es impune. En cualquier momento caerían presos, caso Pinochet, Fujimori, etcétera, de pronto, ¿no? Sí, a Fujimori fue condenado al sistema interamericano, el caso de Pinochet también por graves violaciones de derechos humanos. Y tal vez hay también un tema de interés. Se está presentando
un habeas corpus para la situación de los niños de las Malvinas. Allá. He conversado con abogados cercanos a esta oficina de trabajo y en principio alguien me dijo, es que quieren aplicar con criterio retroactivo. Y yo le dije, mire, cuando se trata de derechos humanos, la ley puede funcionar con criterio retroactivo. Puede ser, habría que ver si hay o no salvedades, y eso es lo grave. Por eso es que hay demandas de inconstitucionalidad planteadas en la Corte Constitucional. Por este tema y por otros como el ingreso sin autorización de un juez a un domicilio, este tema del etiquetamiento por la pertenencia a organizaciones criminales. Entonces mañana tiene alguien un tatuaje de los lobos, los tiguerones, es de la organización criminal. Ajá. Entonces, cuidado, estos falsos etiquetamientos, ¿ya?, producen un proceso de criminalización, porque se va a decir, es que pertenece a los lobos, y con ese argumento lo van a pretender procesar sin haber cometido ningún delito. Y hasta Ahora, matarlo también. Claro. eso se llama delito de pertenencia. Ahora, en los casos reales de crimen organizado, estemos pensando en una organización tipo mafia. Ya, cuando se han dado casos los operativos, la pertenencia a la mafia hace responsable a sus miembros, y por eso surgió la Convención de Palermo el año 2000 de Naciones Unidas. Y esto lo digo para que quede la idea bien clara. Como referente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es un delito incluso de peligro abstracto. Pero está desde la Convención de Palermo del año 2000, está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si ya existen esas figuras, ¿era necesario que haya una ley especial? No era necesario. Eso es lo que se llama derecho penal simbólico, en expresión de un profesor alemán, Winfried Hassemann. O sea, se trata de crear el miedo con la ley. Es la ilusión del espejismo. Una especie de estado de terror, digamos, para crearlo. permitir cosas aberrantes, ahora, si se quiere. El tema de poder ingresar sin autorización previa a un domicilio, hoy día se podría hacer en caso de delito flagrante primero. En caso de estado de necesidad para socorrer a las víctimas que han sido secuestradas. Claro, entendido. En caso que se conozca que en un lugar hay armas o drogas, si se va a pedirle a un juez, ya pues han desaparecido pues las huellas o evidencias. Por eso hay la posibilidad de entrar en delito flagrante. Hoy se puede hacer ese ingreso. La necesidad de que haya una forma de decomiso especial, como está en la ley de solidaridad. Pero si hoy existe el decomiso en el Código Orgánico Integral Penal, ¿para qué otro? No es necesario. Y los fiscales además pueden utilizar lo que se llama acto fiscal urgente, donde el juez le dice al juez, incluso el juez recibe la información en un mensaje de WhatsApp. Mire, ¿cómo le dice proceda? Así es. En este momento tenemos conocimiento que en el inmueble de fulano de tal hay un alijo, una tonelada de cocaína, vamos a proceder a tumbar las puertas porque ahí está la droga, la vieron ingresar en camiones. Ningún juez le va a decir que no. O sea, ya hay el acto procesal urgente. Claro. Entonces, nos hemos llenado de una serie de resquicios normativos que lo que pueden en un momento dado institucionalizar el régimen del abuso. Entonces, ese es un tema que sí preocupa, igual que he visto a un asambleísta hablar en un programa reciente y se considera abanderado de la propuesta de entrebajar la edad de la imputabilidad de los menores infractores, ponerle las mismas penas que para los delincuentes mayores, e incluso llegar a que estos jóvenes y adolescentes que cometen delitos cumplan la pena en los mismos lugares que están los delincuentes mayores. Simple y sencillo. O sea, se va a criminalizar más la pobreza y se va a criminalizar más al elemento joven. Sí, ¿qué puede aprender en una cárcel que no resocializa, no reinserta, que no hay rehabilitación? No, la realidad es que no hay nada. ¿Usted qué cree, doctor, que podría ser de eso?
que esos jóvenes van a aprender a delinquir Peor, lo que no saben claro que antes sí. de haber sido detenidos. Y ahí hay que insistir en lo que con ustedes converso con frecuencia. Así es. El Estado, porque a ratos algún legislador o legisladora habla de, asambleísta, habla de que vamos a preocuparnos por el tejido social, no nos dicen cuánto, ni cómo, ni de qué manera se va a hacer. Cuántas estadísticas, Así ni es, nada, desnutrición así es. infantil, juventud. Ya. Entonces, ese joven en un país donde además los grandes carteles de la droga, básicamente los carteles mexicanos, están pagando también con droga como dinero en efectivo entre 50 y 60 toneladas. Por eso es que tenemos un índice de consumo de Ecuador muy alto, de microtráfico también. Ujú. Y en un país donde no hay control en el ingreso de las drogas, porque si nosotros este año llegamos a 300 toneladas promedio, han pasado por Ecuador 2.000 toneladas, de las cuales 1.700 se van al mercado internacional. El ingreso de las armas sigue siendo frecuente por el Perú. Un puerto como el de Guayaquil es la puerta giratoria para No hay la ningún tipo salida de de la control. droga y el ingreso de las armas. Esas son las realidades que no van a ser debidamente afrontadas Con esta ya, ley. Que con tampoco- ninguna de las leyes, ni de la ley de solidaridad, ni la ley de inteligencia. La ley de inteligencia se crean como 5 o 7, me parece, unidades de subinteligencia con una situación. Todas confluyen hacia el Ejecutivo. Hacia el Ejecutivo. Y asumamos que tuviésemos, o que tuviéramos en realidad hoy, un Ejecutivo sumamente respetuoso de los derechos humanos. Puede ser, si es así. Pero el poder no es eterno, al contrario es efímero. Con una ley que además que, revisando comentarios y criterios, esa ley de inteligencia, de contrainteligencia, es una ley cuyo anteproyecto fue preparado durante la administración del presidente Correa. Ya. O sea, han retomado un proyecto que ya existía, que antes se lo miró con malos ojos y hoy se lo ve con los mejores ojos posibles. O sea, Porque es muy necesario. sí, es un proyecto que me parece que los años 2013-2014, que ya existía en la Asamblea, lo que han hecho es retomar un proyecto. Nada más, no han inventado más, nada del otro mundo. porque les parece que es buena idea espiar lo que haga usted, la agüita, lo que haga yo. A ver, si ustedes todos tenemos aquí una vida honesta y digna, Claro. pues ¿qué pueden encontrar en las escuchas telefónicas? Absolutamente nada. Pero puede servir como mecanismo también de chantaje o de extorsión, porque pueden filtrarse hechos que tengan que ver con el tema de la intimidad. Claro. Esa es más o menos un paneo general sobre la crisis de la justicia, un consejo de la judicatura que sigue funcionando con 3, todavía no se termina de estructurar. Miren, se quieren crear unidades especializadas y en algún momento también lo conversamos, pero si existe ya la unidad especializada contra la delincuencia organizada, contra el terrorismo, es decir, ya hay mecanismos allí, lamentablemente está centralizado. Lo que debieran haber es primero de la base de elegibles, debieran incorporarse, porque son pocos los jueces que trabajan en esa unidad especializada, debieran primero incorporarse más jueces, porque en 30 días no va a ser el milagro Claro. de jueces y fiscales, Así pero es. ya hay una base elegible de jueces ya seleccionados. Empecemos por ahí. Pues, Por allí, por eso, fiscales también tiene base elegible, y el ámbito de la competencia, no solo Quito, debiera ser por lo menos Guayaquil y también Cuenca. Entonces, esa es un poco la idea de la Son las descentralización de la ciudades más justicia. grandes prácticamente y donde existe más criminalidad. Aunque Cuenca es una ciudad relativamente pacífica, Sí, casi no se que no escucha. enfrenta a la criminalidad. No que, le por queda ejemplo, Guayaquil. Guayaquil, y también recordemos, Manaví y la provincia Manaví, de Guayaquil. así es. O sea, se podría crear no sé, 3 centros para atención, para desconcentrar la actividad que tienen esos tribunales especiales en Quito. Poco se le diría en cuanto a la justicia Sí. ecuatoriana. Ahora, doctor, ya que estamos hablando de justicia, lamentablemente, no solamente en el país, sino en otros lares también se dan
se cuecen habas, discúlpenme el término. En el caso de Argentina, oiga, también ha llamado muchísimo la atención que la expresidenta, doña Cristina, sí, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, de Kirchner, se ha abierto todo un expediente, toda una campaña, todo un proceso que apunta de manera directa, digamos, a un poquito más y ponerla tras las rejas. Un poco, ¿qué opina sobre esa cuestión? Bueno, la señora es presidenta de 2 periodos, tiene 62 años. Lo que se llama una propuesta de derecho penal humanitario, ya el día de ayer resolvió un tribunal que ella va a permanecer bajo arresto domiciliario o cumpliendo pena domiciliaria. Creo que que se llama en 5 Colombia años. también pena, casa por cárcel, por la edad. Pero, mire, ella ha sido condenada a 6 años, 6 años, en un caso que se llama vialidad. Ahora, revisando material, sucede que en el caso de vialidad, ¿cuál es la imputación? Se dice que ha habido una suerte de abuso de dinero público, una administración desleal del patrimonio del Estado. 2, ha habido la preferencia hacia un contratista de apellido Báez. Y 3, que Báez ha cobrado la totalidad de los valores de los contratos y no todos los contratos han sido entregados. Ese es más o menos el objeto jurídico de ese proceso. Sí. Pero revisando el caso y la causa, es verdad que ha habido una antigua amistad de Báez con el esposo de la señora, con Néstor Kirchner y con ella, porque son de la misma provincia de Santa Cruz. Claro, pero eso no la convierte en... Así es, pero el manejo de la contratación y la entrega de los recursos no lo ha hecho ella. Incluso se menciona jefes de gabinete, que en un momento dado el expresidente Fernández fue jefe de gabinete. Por otra parte, también se menciona que lo que se había creado es un fideicomiso para la administración de los fondos, un fideicomiso que no lo manejaba ella. Entonces, mire, lo que ocurre es que hace pocos meses ella dijo que quería ser candidata para ir al Senado de la República. Así es. Ahora, en Argentina, y por eso surge una pregunta, ¿será que el peronismo con esto se liquida o se muere? El peronismo son alrededor de 50 años viviendo, y como en su momento pasó con el velasquismo en Ecuador, o como ha pasado con el correísmo en Ecuador, que ya son 20 años de correísmo, nos guste o no nos guste. Entonces, ahí está, sigue vigente el pensamiento y algunos líderes. En Argentina se piensa que se trataba de darle un golpe de muerte al peronismo, condenando a la señora Cristina Kirchner. Yo incluso ya bajé para poder subir la información. La Corte Suprema Argentina, que la termina condenando a ella, confirmando el fallo, es una corte constituida por 3 jueces. Inicialmente en Argentina eran 9 jueces parecidos a la corte norteamericana, después quedaron 7, etcétera. Después funcionaron 5 y hoy hay 3 jueces. Un juez que es especialista en derecho constitucional, otro juez que es especialista en derecho administrativo y otro juez que es especialista en filosofía del derecho. Es decir, ninguno de los 3 jueces es ni un penalista ni un procesalista. Son jueces que han hecho su carrera, son docentes universitarios. Esos fallos, el último fallo me parece que es de 27 o 30 páginas. ¿Por qué? Porque lo que han hecho no han entrado al fondo, sino a la forma. Le han dicho algo como esto: ya es un caso que ya ha sido resuelto, nosotros no apreciamos que haya causa de nulidad y consecuentemente no hay lugar al recurso. Y esa ha sido la decisión de los 3 jueces, sin entrar a examinar el fondo del asunto ni a examinar las pruebas. Por eso es que hay una gran discusión en Argentina, lo que ha significado este lawfare, la guerra jurídica, la utilización de los tribunales para perseguir a opositores políticos. Perfectamente. ¿Ya? Igual que hay sectores que cuestionan su presencia, que la insultan, que son partidarios del actual presidente, etcétera. Sí, es la secuela que nos deja también la política
lo que pasa medios de comunicación, como el Clarín y La Nación, Que son fuertes. donde hay, sin duda, hay muchos recursos judíos, ¿ya? Así es. Y son enemigos de la señora y de sus pensamientos políticos. Entonces, se crean juicios paralelos, como se ha creado allí, donde hay una presión mediática terrible, Enorme, sí. tanto que los medios de comunicación decían, tal día sale la sentencia. Y se anticiparon en decir cuándo iba a salir y el contenido de la sentencia. Por eso se duda de la imparcialidad con la que hayan actuado los tribunales argentinos, más allá de que sea un tema para la polémica y la discusión. Pero hay que estar también prevenidos por la mala utilización del lawfare y la mala utilización de algún sector de la comunicación. Perfecto, mi doctor. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos tenerle una nueva oportunidad. Excelente, mi doctor. De mi parte también, doctor, de Ecuador Informe TV, hicieron un pequeño mensaje para la ciudadanía que lo está viendo porque lo estoy pasando en vivo y en directo. Bueno, como siempre, agradecido por la posibilidad. Los invitamos a que sigan viendo la programación, que nos sigan viendo y escuchando. Y lo importante es comentar, argumentar, cuestionar cuando es necesario, siempre para construir, no para destruir. Muchísimas Ese es el gracias, mensaje. doctor. Que pase bien.